En esta serie de videos vamos a ver el desarrollo de una aplicación completa, desde su diseño, y vamos a aplicar concretamente los conceptos de pasar una función como parámetro, almacenarla en objetos. Ya veíamos que en Java esto se hace a través de clases internas y de funciones lambda. Vamos a utilizar también algunas de las técnicas que veíamos más o menos al inicio del semestre para poder diseñar las transiciones de estado de los objetos y poder utilizarlo para que nuestra interfaz de usuario funcione como queremos. Para eso realizaremos un ejercicio que es bastante común en los cursos de programación porque permite aplicar muy bien estos conceptos, y es el diseño de una calculadora con todo y su interfaz gráfica. Es una calculadora muy sencilla, realmente de los modelos más básicos que se pueden conseguir. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, una multiplicación. Presionamos igual, podemos continuar con otra multiplicación, y este sería el caso de uso base. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Regresar las ceros. A veces podemos encadenar multiplicaciones. Igual. Pero también los usuarios pueden hacer cosas extrañas, como haber apretado el igual, después decidir un por, y de todos modos nuestra calculadora debería de poder funcionar decentemente. A lo mejor tendríamos una multiplicación por, de repente cambiamos por un igual y después queremos continuar multiplicando. Sí, es verdad, solamente estoy multiplicando porque la que está implementada es la multiplicación, pero veremos en un momento que agregar estas otras tres es sumamente sencillo. El punto y el porcentaje van a quedar al final como ejercicios. Muy bien. Ahora, ¿qué implica poder diseñar una aplicación como esta? Parece sencillo, ¿no? Sin embargo, no lo es tanto. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a tener que diseñar esta interfaz y agregar todos los objetos, los botones, la pantalla y provocar las diferentes reacciones, cambiar colores, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a utilizar el API de Java para realizar interfaces de usuario. Un segundo elemento es cómo vamos a programar qué acción se debe de realizar cada vez que apretamos alguno de estos botones. El siguiente paso es, tenemos que seguir también la lógica que va a utilizar el usuario. Como mencionaba, hay unos casos de uso básicos, que es el tratar de ejecutar una operación en condiciones normales, pero también ver cómo va a reaccionar toda nuestra aplicación cuando el usuario hace cosas extrañas, como este que decíamos de empezar una multiplicación y de repente arrepentirse y después continuar con alguna otra cosa. Y nuestro programa debe de poder responder. De lo contrario, se va a trabar, va a empezar a hacer cosas extrañas y sabemos que como usuarios no nos gusta que nuestras cosas hagan eso. Entonces, ahora como programadores, como diseñadores, vamos a tener que considerar también las cosas extrañas que puede hacer el usuario. Y para eso vamos a utilizar las técnicas que habíamos visto de los autómatas. Bien, una vez que hemos hecho estas dos cosas, que conocemos el análisis del comportamiento del usuario y que hemos diseñado una interfaz gráfica utilizando el API de Java, podemos proceder entonces a realizar la programación. Vamos a ver a continuación cómo ocurre este análisis de lo que tiene que hacer el usuario. Voy a pasar entonces a un lado esta calculadora y voy a utilizar aquí uno de mis programas favoritos que se llama Inkscape. Lo que les estoy mostrando en este momento en realidad es sumamente curioso porque este es el diseño tal cual lo tuve que hacer para poder hacer la programación. Y vamos a ver que de hecho este diseño está lejos de estar terminado o de ser perfecto. Lo primero que traté de hacer fue en cada uno de estos círculos, en los nodos, poner el estado de la calculadora. ¿Qué significa este nodo 0? Bueno, básicamente es el estado inicial cuando todos los botones están desactivados, no existe ningún dato en la memoria de la computadora y tenemos un 0, de la calculadora. Ahí está nuestro estado inicial. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Bueno, en este diseño inicial simplemente pensé, pues el usuario comienza a apretar números. ¿Qué debería de suceder una vez que el usuario empieza a apretar números? Bueno, pues la primera vez que apretamos el número, tiene que desaparecer el 0 y aparecer lo que haya apretado. Si aprieto más ceros, no debería de suceder nada, pero después de eso, sí. ¿Cómo represento esto en este diagrama? Bueno, estábamos en el estado 0, recibo números naturales,
puede ser cualquiera de ellos. Esta es una forma resumida de mencionar a cualquiera de ellos. Y aquí voy a llegar a un estado en el cual empezamos a escribir. Dentro de este nodo voy a tener que considerar precisamente los casos que mencionábamos acerca del comportamiento especial que debe de tener la tecla 0. Entonces, mientras esté en la fase de escribir, puedo continuar apretando números y deberían de seguirse agregando al número que estoy escribiendo aquí en mi pantalla. Una vez que pases la siguiente etapa, bueno, veamos el caso más común, que es que el usuario apriete alguno de los teclas de operación. En mi caso, bueno, lo que está terminado en este momento es el por. Y eso nos va a hacer transitar a un segundo estado donde yo tengo que registrar en la memoria de la computadora que queremos hacer una multiplicación, una suma o lo que haya presionado el usuario, y vamos a modificar nuestra interfaz de tal manera que refleje lo que acabamos de hacer para que nuestro usuario se sienta cómodo recordando el estado en el que se encuentra la calculadora. Usualmente lo que hacen las calculadoras físicas era más bien parpadear este número, pero bueno, en este caso más bien se optó por cambiar el color del operando. Una vez que pasamos esta segunda etapa, las condiciones cambian. Observemos que ya tenemos este valor aquí y lo tenemos que guardar en una memoria para que cuando introduzcan otro número y presionen algún operador, o el igual, se realice la operación y podamos calcular el resultado. Entonces, como las condiciones son distintas, necesitamos pasar a un estado diferente. Entonces, esta transición se refleja aquí. Después de haber registrado el operando, necesito mostrar en pantalla lo que tengo acumulado hasta ese momento. En este caso, el número que está aquí. Y después tengo que pasar a una nueva fase donde ya tengo registrada la operación, ya tengo registrado ese valor, pero otra vez mi usuario puede empezar a escribir valores. Ahora, observemos que este estado de escritura es distinto al que tenemos acá, porque aquí ya tenemos valores distintos en el estado de la calculadora. Ahora ya tenemos datos en memoria y tenemos un operando en memoria, cosa que no teníamos acá. Y eso en un momento lo vamos a ver reflejado también en el diagrama. Entonces, estos dos estados, aunque en mi fase de diseño los escribí con el mismo nombre, en realidad son estados distintos y formalmente les vamos a tener que asignar un nombre distinto. Bien, ahora sí que ya pasamos a la siguiente fase. Bueno, ¿qué puede suceder? Lo tradicional es que después de haber incluido dos operandos y un operador, entonces apriete igual y obtengamos un resultado. Eso es lo que está pasando aquí. Recibimos un igual y lo que ordeno es que se ejecute la operación e inmediatamente, sin necesidad de que el usuario haga nada, vamos a mostrar en pantalla cuál fue el resultado de haber ejecutado esta operación, que tengo en este momento acumulado en la memoria de la computadora. Ahora, los demás nodos van a tener que ver con estos casos de uso especiales. Por ejemplo, esta otra ruta me indica que mi usuario escribió algo, escribió un operando, volvió a escribir algo y después de eso, en lugar de presionar el igual, decidió que quería seguir realizando operaciones. Entonces vamos a seguir esta ruta de acá abajo, donde tenemos que ejecutar la operación con los datos que ya teníamos, que acabamos de recibir, almacenar ahora este resultado en la memoria y tomarlo como el primer operando para la siguiente operación. Entonces vamos a mostrar este resultado y después de eso tendríamos que permitir ejecutar una nueva operación, pero continuar a partir del momento en el que ya teníamos un elemento. Y después de eso viene la fase más entretenida. Este fue el primer diseño, fue el primer borrador, pero le falta considerar muchas cosas. Como mencionaba, ¿qué pasa cuando el usuario introduce teclas que no iban exactamente como lo teníamos pensado? ¿Cómo vamos a distinguir estos estados entre sí? Porque son diferentes, están en una fase distinta del cómputo. Y para esta nueva fase, bueno, empieza la introducción de las variables. ¿Cómo vamos a caracterizar cada uno de esos estados? Y para eso, bueno, primero tengo una variable que va a almacenar qué operación estoy realizando, más por, entre o las que queramos agregar. De momento en este diseño solamente vamos a considerar las operaciones binarias. Después necesito una variable donde esté guardando si ya tengo algún valor en la memoria,
es el resultado de las multiplicaciones previas, sumas, y el mismo valor que se va a borrar cada vez que nosotros apretemos ACK0, ¿no? Entonces, esta sería mi variable valor acumulado. Después voy a utilizar las variables fase y fase pantalla para saber si estoy en los siguientes casos. Cuando estamos iniciando y todo está en ceros. Fase 1, con ella estoy pensando intuitivamente en que nos vamos a referir a cuando estoy introduciendo el primer operando. Fase número 2 más o menos correspondería a cuando estoy introduciendo el segundo operando. Luego tengo fase pantalla y distingue entre mostrar y escribir, y eso nos va a permitir distinguir entre estos dos estados donde el usuario va a estar apretando números y se van a ir agregando a la pantalla, o mostrar cuando parte del estado es simple y sencillamente que tenemos que reportar el valor que tenemos acumulado y mostrárselo al usuario en la pantalla. Y ahí está de momento. Si intento programar ahorita mi código así, de hecho más o menos por ahí empecé, la verdad es que aún le faltan muchos detalles. Y entonces surge el segundo diagrama, que es este. Aquí ya está pasado en limpio. Observemos que de hecho no tiene exactamente los mismos nodos. Este tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, ¿qué sucedió de un diagrama hacia otro? Pues básicamente que en uno de los diagramas simplemente empecé a escribir la lógica como la iba pensando, pero después pude irme dando cuenta de que algunas de estas transiciones eran automáticas. Por ejemplo, aquí señalé, si mostré el valor acumulado y en lugar de seguir escribiendo, de repente el usuario se arrepiente y aprieta un igual, pues entonces lo único que tendría que hacer es almacenar este valor en la memoria y continuar operando de ahí. Entonces lo marqué aquí como un borrar operando. Si había apretado un por y de repente aprieta luego un igual, pues voy a borrar este por. Simplemente voy a reportar el resultado y guardar esto en la memoria. Entonces este es como una especie de estado extra. Pero después de haber borrado el operando, bueno, me brinco directamente hacia mostrar el valor acumulado. Pero observemos que esta transición de aquí para acá es automática. De repente algunos de estos estados se veían iguales, entonces empecé a darme cuenta de que se podían fusionar estos nodos en uno solo, y por eso lo que quedó fue este otro diagrama. Bueno, algunos sí los quise conservar aún con las transiciones automáticas, otros fueron fusionados. ¿Cómo se va a dar ese análisis? Bueno, porque ahora dentro de cada uno de los nodos estoy escribiendo estas 4 variables que fueron elegidas para poder controlar la lógica del sistema. Y estoy poniendo ahora sí de manera específica cuánto deben de valer estas variables en cada uno de los estados. Algunas son un poco genéricas, por ejemplo, operando, pues lo único que me va a interesar es si tiene en ese momento algún operador, o si solamente tiene o si no tiene nada. En el acumulador, igualmente, bueno, no me interesa exactamente qué número tienen. Lo único que voy a querer distinguir es entre si tienen un 0 porque borramos todo en la memoria o si tienen algún valor distinto de 0. También vemos ahora sí exactamente qué nodos se van a considerar fase 1, qué nodos se van a considerar exactamente fase 2 y lo mismo en qué nodos tengo que mostrar en la pantalla o reportar el valor que acabo de recibir, o si estoy en ese momento escribiendo. Entonces, aquí me gusta utilizar colores para destacar los casos en los que estoy escribiendo o los casos en los que estoy realizando ya la operación. Bueno, este igual es una anotación tal vez un poco auxiliar, personal, para mostrarme que en este momento tengo que realizar la actualización de los valores, mientras que en los otros a lo mejor simple y sencillamente estoy marcando que tengo algún valor almacenado. Este sí es una anotación personal, no es obligatoria, pero fue bastante útil. Otra diferencia importante que vamos a notar entre este diagrama y el anterior es que hay muchas más flechas de transición. En el primer diagrama únicamente tenía los casos que esperamos que haga el usuario, pero en el diagrama ya en limpio también tengo que considerar básicamente para cualquier estado qué se le puede ocurrir hacer al usuario. Y lo divido siempre en 3 casos: apretar un igual, escribir un número o introducir un operador.
Entonces, salvo los que tienen transiciones, verán que ya prácticamente todos tienen flechas que van saliendo de introducir un número natural, introducir un igual o introducir una operación, y tengo que decidir, dependiendo de lo que haga el usuario, hacia qué otro estado tengo que transitar. ¿Cómo voy a realizar la transición? Bueno, por un lado voy a pensar en la lógica. Cuántas operaciones tengo que realizar, si tengo que mostrar algo en la pantalla, actualizar el color de un botoncito, pero además tengo que asegurarme de que estas 4 variables, que son mis indicadores principales, tomen los valores que están en el estado al cual voy a transitar. Entonces, en el siguiente video veremos cómo se transforma este diseño, ahora sí en una pieza de código, y cómo se puede armar la interfaz gráfica.